Mi nombre es Liliana Bertoni, soy médica especialista en ginecología y obstetricia. Pertenezco a la Asociación Médica de San Vicente. Soy presidente de la Asociación Médica de San Vicente y aparte integro en la Federación Médica el Consejo Directivo y las subcomisiones de sumarios interhospitalaria. La anticoncepción significa la posibilidad de evitar un embarazo no deseado. Al respecto, tenemos que enumerar todos los métodos anticonceptivos que existen, diciendo que, por otro lado, es un derecho que hace a la salud de las mujeres y que debe ser cubierto por las obras sociales, la seguridad social, la medicina prepaga, con un montón de leyes que amparan esos derechos. Es imprescindible cuando se va a indicar la anticoncepción tener una asesoría con la persona que va a elegir en conjunto con el médico el método que más le convenga. Porque en verdad métodos hay muchos, pero si tuviéramos que decir que existe el método anticonceptivo perfecto, es como que no podríamos hacerlo porque hay que adecuarlo a la realidad de cada mujer, a la realidad de sus preexistencias, de sus problemas de salud, a la realidad de su frecuencia de relaciones sexuales, a la realidad de cómo esa mujer por cuánto tiempo desea no quedar embarazada, en fin, edad es muy variable. Si tuviéramos que enumerarlos como para clasificarlos en primer lugar, podríamos decir que existen los métodos anticonceptivos de barrera, como la palabra lo indica, de barrera, o sea, impiden el paso del espermatozoide a través del cuello del útero para poder fecundar el óvulo. Dentro de los métodos de barrera, que son aquellos que impiden el ascenso del espermatozoide a través del cuello del útero, tenemos básicamente tres: el preservativo masculino, el preservativo femenino y el diafragma. El preservativo femenino en verdad requiere cierta práctica en su colocación y es mucho más costoso y a veces no se consigue. No puede competir con el preservativo masculino, que adquiere en estos tiempos una relevancia muy especial porque independientemente de la anticoncepción, es fundamental como método de barrera para evitar las enfermedades de transmisión sexual. O sea que el preservativo tiene una doble función: la anticoncepción y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. El diafragma es un método que yo lo definiría como bueno, pero quizás poco práctico, que le exige al médico primero elegir el tamaño adecuado, que eso va en la expertise del ginecólogo, y luego asegurarse de que la paciente lo coloca correctamente, controla el haberlo colocado correctamente y lo retira en el momento que corresponde. Eso forma parte de la consejería y de lo que le debe explicar el médico y cómo tiene que asesorarla para que lo pueda utilizar. Le podemos llegar a cuestionar la practicidad al diafragma, pero sin duda es un método anticonceptivo totalmente inocuo. Jamás puede hacer mal, va con un gel espermicida y es inocuo. Los anticonceptivos hormonales se empezaron a usar en este país antes que en Estados Unidos. En la década del 60
Y se empezaron a usar la maternidad cerdada y ahí empezó la gran explosión de la indicación de los anticonceptivos. Es decir, se probaron en la República Argentina, después los empezaron a utilizar en Estados Unidos. Por supuesto que de aquellos tiempos hasta la actualidad ha habido todo un cambio en cuanto a dosis, medicación de tipo hormonal para tratar de evitar la mayor cantidad de efectos colaterales. Hoy en día contamos con métodos anticonceptivos que pueden ser con combinación de estrógenos y progestágenos o con métodos anticonceptivos con estos últimos, progestágenos solos. Siempre se trata de lograr la efectividad con la menor cantidad de dosis posible, que sea la adecuada para el paciente y por supuesto con una evaluación minuciosa en cuanto a su presión arterial, en cuanto a sus antecedentes, en cuanto a su estado de salud, en cuanto a su perfil lipídico, en cuanto a los antecedentes de enfermedades que haya tenido, en cuanto a su funcionalidad hepática, porque obviamente son todos de metabolización hepática y todos tienden a elevar tanto el colesterol como los triglicéridos. Por eso es importante tener el parámetro previo antes de indicarlos y hacer un examen ginecológico antes de optar por este método. Dentro de los hormonales tenemos los diarios, o sea, los anticonceptivos que las mujeres llaman las pastillas, que vienen en un blister que se usan en continuidad. Después tenemos los parches, que en algún momento se les cuestionó la adherencia respecto de su efectividad, pero que en realidad están funcionando muy bien, que van eliminando la hormona a través de la absorción de la piel, que es un órgano de absorción excelente que se utiliza para muchísimos remedios, no solamente para los anticonceptivos. Tenemos los anillos vaginales, tenemos las inyecciones mensuales, aquellas que se utilizan una vez por mes o cada 3 meses. Tenemos también dentro del hormonal algo que nuestras pacientes le llaman el chip, pero que en realidad es el implante. El implante que en verdad se utiliza muchísimo, sobre todo en las adolescentes, para que el método tenga mayor eficacia al no tener una dependencia subjetiva en su uso. O sea, el implante se coloca, lo coloca el médico, dura 3 años y no depende de la paciente el hecho de decir, bueno, tomé la pastilla, no tomé la pastilla, sobre todo para población adolescente. Existe una ley nacional con la obligatoriedad de que tanto el Estado como las obras sociales, como la medicina prepaga, todos los sistemas de salud tengan gratuidad en la accesibilidad al método anticonceptivo. Y la segunda cosa que es muy importante es que el método anticonceptivo ideal no existe. Nosotros muchas veces medimos la eficacia, pero si tenemos que decir que hay uno que tiene el 100%, es difícil. Entonces, el método anticonceptivo tiene que ser elegido y consensuado, ¿no es cierto?, entre el médico y la paciente. Tendrían que ser de venta no libre, sino, por supuesto, de venta bajo receta, y tiene que ser elegido para lo que esa mujer necesita. No es lo mismo un adolescente de 17 años que una mujer de 42 con planificación familiar cumplida. Y por supuesto, se le explican todas las contraindicaciones y todos los problemas que pueden aparecer, y en el caso específico de la colocación del DIU o algo parecido, se puede llegar a firmar un consentimiento informado. La anticoncepción es fundamental, cada uno decide cuándo embarazarse,
Pero aparte, no nos olvidemos que elijan el método anticonceptivo que elijan, el preservativo es lo que los va a proteger de las enfermedades de transmisión sexual. Y saber que no se deben comprar porque sí. Porque hay mujeres, por ejemplo, hipertensas que si toman un anticonceptivo pueden tener una complicación grave de su salud. Hay mujeres que tienen colesterol elevado, que tienen una hepatopatía y también están contraindicados. Entonces, siempre la consulta, siempre la consejería, siempre el examen ginecológico, el chequeo y después de común acuerdo elegir lo mejor para esa persona. Anticoncepción voluntaria que tiene la característica de ser reversible. Automáticamente se deja el método anticonceptivo y está la posibilidad de lograr la concepción. Existe un método anticonceptivo que es permanente, que por supuesto también exige el consentimiento informado de la paciente, que es la ligadura tubaria, o sea, su método anticonceptivo definitivo, y la vasectomía. Estos dos procedimientos son hoy en día autorizados. Hace 20, 30 años no lo eran, pero en la actualidad lo son y, por ejemplo, en el caso de las mujeres, la ligadura tubaria no necesitan la autorización de ninguna persona tutora o mayor si tienen más de 13 años. Y la última cuestión que me parece muy importante es sobre la interrupción legal y la interrupción voluntaria del embarazo. Respecto a la interrupción voluntaria del embarazo, lo que me parece muy importante de destacar es el hecho de que porque exista o porque legalmente estén protegidas las mujeres en lo que es la voluntad de no proseguir con su embarazo, lo tomen como un método anticonceptivo, lo cual es un gravísimo error porque habría hasta, yo diría, un efecto acumulativo con graves consecuencias también para la salud. Y la interrupción legal ya existía, se terminó de redondear el tema, pero en las condiciones de intervenciones judiciales por minusvalía, interrupción del embarazo legal, interrupción voluntaria, con la accesibilidad a nivel de todos los hospitales públicos para todas las pacientes que lo necesitan. En el caso de la interrupción legal del embarazo, demandaba la intervención judicial con los tiempos de la justicia muy pero muy largos, de modo tal que era prácticamente imposible acceder a la interrupción del embarazo. Hoy en día, con la sanción de la ley para el IVE, no se necesita la intervención judicial y la paciente puede concurrir voluntariamente a cualquier institución pública o privada como para proceder a concretar lo que ella desea dentro de su planificación familiar, con el consentimiento informado que corresponde.